Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le dicen los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Allí vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Así es. Por tanto, si alguien os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria sobre las nubes. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a su escogido de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended de la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es fiel y prudente? ¿Qué siervo es fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le esté alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Oiga, así como cayó diluvio, se está mencionando de Noé. Se menciona de Noé, en donde que cayó diluvio y se llevó a todos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya la máquina, lo dije caminando, ya la máquina. Mis estimados compañeros, compañeras, amigos y amigas, familias, brother, mi sangre de la comarca en Ovebuglé, pónganse a leer la palabra de Dios, memorízala, téngala en su mente, y ya no hay necesidad de cargar Biblia, porque ya usted tiene la palabra en su mente. Y si no tiene en la mente, entonces es necesario cargar una Biblia. Aún así, yo siempre cargo Biblia en mi mochila. En la mochila que me está esperando en la bodega hay una Biblia, un Nuevo Testamento. Siempre es bueno cargar una Biblia. No esperemos a que seamos justos, santos, entonces para leer la palabra de Dios. No. Es que la palabra de Dios es que te va a convencer, te va a limpiar, te hace volver al buen camino. Así es que pónganse a leer la palabra de Dios.
Sí, porque la mente de Dios está en la palabra de Dios, la Biblia es la mente de Dios. Sí, léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Entonces es importante aprenderse la palabra de Dios, estudiarla, repetirla, pronunciarla, probarla. Así, importante, señores y señoras. Siempre me gusta compartir con ustedes con el debido respeto que se merece cada uno, chicos, grandes, jóvenes, adultos, todos. Así es, importante.